Irina se esforzó mucho por llevarse bien con su suegra, Galina, pero nada funcionaba. Durante 2 años, Galina había sido cruel con ella a propósito y parecía disfrutarlo. No importaba cuán amable o cortés fuera Irina, eso no ayudaba. Ira, por favor asegúrate de que mi hijo, Volodya, siempre coma comida fresca. Pasé por tu casa mientras estabas en el trabajo y todo en el refrigerador estaba mohoso. Eso no es bueno para nadie, especialmente para ti. Cuídate, dijo Galina. Una vez más, Galina mezcló mentiras con falsa preocupación. Sabía que Irina estaba luchando con 2 trabajos y cuidando de Volodya, quien tenía ambas piernas enyesadas después de ser atropellado por un coche. A pesar de que estaban pagando una hipoteca y no tenían ahorros, Galina nunca ofreció ninguna ayuda financiera. Irina no lo esperaba, pero deseaba que Galina dejara de hacer las cosas más difíciles. Había comida en el refrigerador que cociné ayer, respondió Irina. Sabes lo difícil que es para Volodya y para mí. Nadie nos está ayudando. Irina insinuó que si Galina no iba a ayudar, debería ocuparse de sus propios asuntos. Mantuvo un tono cortés, pero Galina estaba descontenta. Le dije a mi hijo que no se casara con alguien sin familia. Sería bonito que tuvieras padres que te ayudaran ahora, pero no esperes que yo lo haga. Hay muchas esposas, pero una madre es especial, y el dinero se puede acabar rápido. Solo has estado casada un corto tiempo, y quién sabe si mi Volodya se quedará contigo. Galina se acercó a Irina, haciéndola sentir incómoda. Irina nunca había visto a su suegra tan enojada, especialmente por una pequeña sugerencia, pero Irina había lidiado con peores insultos antes. Sabes, Galina, si tanto quieres cuidar a tu hijo, adelante. Tengo que irme por un viaje de negocios de 2 semanas. Iba a cancelarlo, pero si eres tan buena madre, puedo contar contigo, ¿verdad? Dijo Irina con calma, aunque se sentía herida por ser llamada basura de casa. Galina respondió, con gusto ayudaré a mi Volodya. Verás cómo se mejora cuando regreses. Se ve delgado y pálido. No estaba así la última vez que lo vi, y se fue. Volodya, usando muletas, salió de la habitación. ¿Estabas discutiendo con mi mamá otra vez? ¿A dónde vas?, preguntó, sonriendo, lo que molestó a Irina. Se sintió traicionada porque Volodya le había dado a su madre una llave de su apartamento sin consultarle primero. A pesar de que Galina no había participado en la compra, Irina había ahorrado para el pago inicial, y ambos contribuían a la hipoteca hasta el accidente de Volodya. Ahora, Irina estaba trabajando en 2 empleos y estaba embarazada de 3 meses. Necesitaba hacer este viaje de negocios para negociar el trabajo desde casa como coordinadora logística. Esperaba que Volodya aprendiera una habilidad que pudiera manejar con sus yesos. Era un buen conductor, pero necesitaban resolver sus finanzas. Si Irina hubiera sabido cómo terminarían las cosas, no habría aceptado la hipoteca antes de la boda. No les quedaban ahorros. Todo había ido a los tratamientos de Volodya y a los pagos de la hipoteca. Miró a su frágil esposo, esperando que quisiera aliviar su carga. Tal vez simplemente no entendía cuán grave era su situación. Cuando compartió sus preocupaciones, Volodya frunció el ceño y dijo, entiendo, mi madre tiene razón. Cuando un hombre tiene dinero y salud, su esposa lo ama. Cuando no tiene, solo su madre lo hace. Volodya, ¿cómo puedes decir eso? Irina se sintió herida. Trabajaba duro y quería su apoyo. Eran un equipo. Podía haberle pedido a su madre que no viniera sin aviso, pero esto solo lo hizo enojar más. Irina sintió miedo nuevamente, preguntándose si su amiga Natasa tenía razón y solo podía contar consigo misma. Natasa e Irina habían crecido juntas en un orfanato, apoyándose mutuamente como hermanas. Natasa crió a su hijo sola, pero nunca perdió la esperanza. Le había advertido a Irina sobre no apresurarse en casarse y vender su apartamento. Hace unos años, Irina pensó que Natasa estaba siendo negativa, creyendo que la confianza era clave en el amor. Necesitas creer en el hombre que amas. De lo contrario, ¿para qué molestarse?, había dicho Irina. Pero Natasa respondió, Irina, los hombres son solo personas como nosotras. Cualquier cosa puede pasar. Incluso el mejor hombre puede tener problemas. No lo pongas en un pedestal. No conoces a Volodya lo suficientemente bien. Discutieron, e Irina no invitó a Natasa a la boda, pero Natasa no se molestó. Más tarde, cuando Irina pidió ayuda para encontrar un buen trabajo, Natasa la ayudó sin resentimientos. Nunca volvió a mencionar sus advertencias anteriores, incluso cuando comenzaron a hacerse realidad. Es una falta de respeto que no me llames de nuevo, dijo Irina. No mencionó las mentiras sobre su jefe y pagó el dinero ella misma de sus ahorros, decidiendo no involucrarse de nuevo con Volodya. Pero un mes después, él le envió parte del dinero que había pagado.
junto con flores y una disculpa. Irina no lo perdonó de inmediato, pero más tarde pensó que todos merecen una segunda oportunidad. Ignoró el hecho de que, además de ese pequeño pago, Volodya no devolvía nada más. ¿Qué tipo de deudas podían existir entre un esposo y una esposa? Irina eligió no ser mezquina y dejó de recordarle. Después de su boda, surgió una gran señal de que había elegido a un compañero irresponsable. Habían acordado que Irina vendería su departamento de una habitación y que la madre de Volodya le daría dinero para su parte del nuevo departamento. La pareja combinó su dinero para pagar la mayor parte de la hipoteca. Luego Volodya dijo: no puedo contribuir con mi parte en este momento. Ya le envié mi dinero a mi madre, pero no puede devolvérmelo ahora porque necesita una cirugía. Se veía avergonzado. Más tarde, Irina se dio cuenta de que la madre de Volodya no estaba enferma en absoluto y no planeaba devolver el dinero. Pero Irina quería creer que su esposo no era el culpable, solo confiaba en su madre. Aún así, Irina comenzó a pensar que su ingenuidad era peor que ser un ladrón, y que las cosas solo empeorarían. Además de todo, Volodya se volvió celoso. Después de su accidente, la sospechaba de tener una aventura cada vez que ella viajaba a otra ciudad. Hace un mes, escuchó a Galina preguntarle en la cocina: ¿el niño es siquiera tuyo? Volodya dejó caer una taza ante su inesperada pregunta, e Irina se congeló. Irina se habría sentido feliz si Volodya la hubiera defendido. Ya había hecho tanto por él desde que se casaron, pero él no la defendió. En cambio, dijo: sabes, en estos tiempos, no puedes confiar en nadie. Una vez que nazca el bebé, haremos una prueba genética, pero al final no perderé nada. Irina paga toda la hipoteca. Mis contribuciones son casi nada. Esto hizo que Irina se sintiera mareada. Intentó convencerse de que Volodya decía eso solo para complacer a su madre. Normalmente era tranquilo y amable, pero ahora se sentía como un extraño que solo estaba calculando todo. Esta situación afectó seriamente su matrimonio. Irina necesitaba reflexionar durante su viaje de negocios y encontrar una solución clara. Así que le dijo a Volodya: mañana voy a trabajar, y no hay nada de qué discutir. Tu madre prometió cuidarte, y hablaremos cuando regrese. Bueno, ya que no te importa la opinión de tu esposo, la conversación ha terminado. Supongo que te estás preparando para unirte a las filas de mujeres divorciadas, respondió Volodya, enojado. Irina no vio a su esposo amoroso, sino a un hombre desagradable y egoísta que no reconocía. Aún así, quería creer que solo estaban pasando por un mal momento. Pensó que un pequeño descanso les ayudaría a retomar el camino. Aunque se suponía que se iría de viaje de negocios en 2 días, decidió quedarse un tiempo con su amiga Natasa. Así podría irse a la estación de tren de manera tranquila, ya que nadie la despediría ni la recibiría. Los días en casa de Natasa pasaron volando. Su suegra y su esposo la llamaron varias veces. Ella mintió, diciendo que ya había llegado y estaba bien. Volodya parecía inusualmente feliz, y Galina casi dulce, diciéndole que todo estaría bien. Irina pensó que era extraño. Había pintado a su esposo y a su suegra como monstruos, pero ahora la trataban amablemente. Natasa se veía preocupada y dijo: oh, Irina, honestamente dudo que estés exagerando tus problemas. Tengo miedo de minimizarlos. Aunque Natasa quería animarla, se sentía más como una advertencia. A veces, Irina pensaba que Natasa era solo una pesimista o incluso envidiosa, pero últimamente notaba que las predicciones de su amiga se estaban cumpliendo demasiado a menudo, así que decidió dejar de juzgar rápidamente. Bueno, lo que tenga que ser, será. Gracias, dijo Irina mientras se dirigía a la estación de tren con una pequeña maleta. Como de costumbre, llegó temprano, con más de 1 hora para esperar su tren. Mientras estaba ocupada, Volodya llamó: hijo, sí, ya estoy en la estación de tren, te llamaré cuando llegue. Justo cuando estaba a punto de colgar, Irina vio a Galina. Qué coincidencia que estuviera de pie casi al lado de ella y no la notara. Estaba demasiado absorta en su conversación. Irina escuchó atentamente, y lo que más la sorprendió fue escuchar a Galina decir: no te preocupes, le diré a Oleg y conseguiré el dinero para tu esposa. Lo necesitaremos después del divorcio. En ese momento, Irina comprendió que su suegra iba a algún lugar cercano. Decidiendo dejar de esconderse, entregó su boleto y siguió a Galina. Era hora de enfrentar su destino. Disculpa, ¿puedes revisar la hora en mi boleto? Olvidé mis lentes, le preguntó Galina a un transeúnte. Oh, todavía tienes 1 hora hasta la llegada. Por cierto, yo también voy para allá, así que puedes contar conmigo, dijo el joven servicial. Esto facilitó la tarea de Irina. Ahora sabía a dónde ir. Por casualidad, Irina terminó en el mismo vagón de tren que Galina.
Tuvo que escuchar las historias de Galina sobre lo desafortunada que era con su nuera. Ella vive de nosotros en nuestro propio apartamento. Gasta nuestro dinero y se pasea con sus amantes. Espera que su noble hijo y maravillosa madre paguen la manutención de un niño que podría no ser siquiera suyo. Irina quiso acercarse a esas personas y decirles que su suegra había tenido una vez un hijo con un hombre casado solo porque él le compró un apartamento y que nunca había trabajado un día en su vida. Pero se detuvo. No importaba lo que pensaran los extraños de ella. Necesitaba entender lo que realmente estaba sucediendo. «Es grosero de tu parte no llamarme», dijo ella. Eso fue todo lo que le diría. Ella había pagado el dinero ella misma después de que su jefe hablara sobre mentiras, y decidió no involucrarse de nuevo con Volodia. Pero un mes después, él le envió una carta con parte del dinero que había pagado e incluso le envió flores para disculparse. Ira no lo perdonó de inmediato, pero luego pensó que todos merecen una segunda oportunidad. Ignoró el hecho de que no había devuelto mucho dinero además de esa pequeña cantidad. Después de todo, ¿qué tipo de deudas tienen los cónyuges entre sí? Ira eligió no ser mezquina y dejó de recordárselo. La siguiente señal de que había elegido a la persona equivocada vino después de que se casaron. Acordaron que Ira vendería su pequeño departamento, y la madre de Volodia le daría el dinero para su parte. Combinaron su dinero y pagaron una gran parte de la hipoteca. ¿Entonces no pagó su parte?, preguntó Ira. Lo siento, pero ya le di mi parte a mi mamá, y no puede devolvérmela ahora. Necesita una operación, dijo él, sonrojándose. Más tarde, Ira se enteró de que la madre de Volodia no estaba enferma en absoluto y no iba a devolver el dinero, pero quería creer que su esposo era inocente, solo confiaba en su madre. Aún así, comenzó a pensar que ser ingenua podría ser peor que ser engañada, y las cosas solo empeorarían. Además, su esposo se volvió celoso, después de que le pusieron un yeso en la pierna. Sospechaba que ella le engañaba cada vez que viajaba a otra ciudad. Incluso escuchó a su suegra preguntarle si el bebé era realmente suyo. Cuando escuchó esto, se congeló, sintiendo que estaba atrapada. Ira deseaba que Volodia la defendiera y le dijera a su madre que parara. Había hecho mucho por él, pero él no la apoyó. En cambio, dijo, en el mundo de hoy, no puedes confiar en nadie. Cuando nazca el bebé, haremos una prueba de paternidad. Al final, no perderé nada. No estoy pagando mucho por la hipoteca. Ira se sintió mareada. Intentó convencerse de que solo estaba diciendo eso para complacer a su madre. Por lo general, él era tranquilo y amable, pero ahora sentía que vivía con alguien que solo se preocupaba por el dinero. Esta situación realmente afectó su vida familiar. Ella pensó en ello durante un viaje de trabajo y llegó a una decisión sencilla. Así que le dijo a Volodia, voy a trabajar mañana, y eso es definitivo. Tu mamá dijo que te cuidaría. Hablaremos cuando regrese. Bueno, si no te importa la opinión de tu esposo, entonces la conversación ha terminado. Parece que estás lista para convertirte en una mujer divorciada, respondió él con enojo. Por enésima vez, Ira vio no a su amado esposo, sino a un extraño amargo y desagradable. Aún así, quería creer que solo estaban pasando por un mal momento. Pensó que sería bueno tomarse un descanso y reflexionar sobre las cosas. Ira se suponía que debía irse de viaje de trabajo en 2 días, pero después de todas las peleas con su esposo y su suegra, decidió quedarse un tiempo con su amiga Natasa. Así podría ir a la estación de tren con tranquilidad, ya que nadie vendría a despedirla ni a recibirla. Los días en casa de Natasa pasaron rápidamente. Su suegra y su esposo la llamaron varias veces, y ella mintió, diciendo que ya había llegado y que estaba bien. Volodia parecía inusualmente alegre, y Galina Konstantinovna era casi demasiado amable, asegurándole que todo estaría bien. Era un poco incómodo. Había pintado a su esposo y suegra como monstruos, pero ellos la trataban con amabilidad. Natasa, con cara de preocupación, dijo, Ira, honestamente, dudo que estés exagerando tus problemas. Me da miedo minimizarlos. Natasa quería apoyarla, pero se sentía más como una advertencia. En ese momento, Ira pensó que Natasa estaba siendo negativa o envidiosa, pero había notado que las predicciones de su amiga a menudo se cumplían, así que dejó de juzgar rápidamente. Lo que tenga que ser, será. Gracias, respondió mientras se dirigía a la estación de tren con una pequeña maleta. Como siempre, llegó temprano, con más de 1 hora antes de su tren. Le envió un mensaje a Volodia, estoy en la estación ahora, te llamaré cuando llegue. De repente, apareció Galina Konstantinovna. ¡Qué coincidencia! Yo también estoy en la estación, dijo. Ira se sorprendió, pero decidió seguirla.
El taxi con su suegra se detuvo en una casa lujosa, y escuchó a su suegra llamar a alguien por el intercomunicador. «Hola, ¿es Oleg Egorovich?», preguntó. «Un momento, déjame verificar», respondió una voz masculina baja. Un minuto después, el guardia dijo que el dueño estaba ocupado, pero saldría pronto. Galina Konstantinovna argumentó que había venido específicamente a su petición, pero el guardia no respondió. Después de 5 minutos, salió un hombre alto, aunque estaba vestido de manera sencilla. Parecía ser el dueño del lugar. Para no ser vista, Ira le pidió al taxista que se detuviera lejos y que fuera silencioso. Él se encogió de hombros pero dijo que costaría más. También agregó, «Tal vez quieras binoculares, los uso para cazar». «Oh, hagámoslo», respondió Ira emocionada. Ahora podía ver claramente el rostro del hombre. Se sorprendió. Era Oleg, el chico que su madre había sacado del orfanato cuando tenía alrededor de 14 años. Se veía diferente, pero aún tenía los mismos ojos azules y una marca de nacimiento en la mejilla. Su corazón se aceleró, y se sintió mal por no poder escuchar lo que él decía porque Galina Konstantinovna estaba hablando en voz alta. No pudo captar ningún detalle, pero vio a su suegra fingir secarse las lágrimas y luego recibir un sobre con dinero de Oleg. Discutieron sobre algo, y Oleg se enojó y se fue sin invitar a su madre a entrar. Una vez que se fue, Ira pagó al taxista y esperó a que llevase a Galina Konstantinovna a algún lugar. Luego llamó al teléfono de Oleg. No podía simplemente esperar. ¿Y si estaba a punto de irse? «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó el guardia. «Busco a Oleg. Dile que soy Irina. Crecimos juntos en el orfanato», agregó. El guardia gruñó, y unos minutos después, Oleg apareció. «Ira, Galina Konstantinovna dijo que te estabas muriendo». «¿Cómo podría ser eso?», dijo, sorprendido y olvidando saludar. «Lo siento, pasa, por favor». «Estoy tan contenta de verte», dijo. «¿Qué pasa?». «Estoy muy feliz de que parezcas estar bien». Cuando la sirvienta puso la mesa, Ira se sentó en una silla suave junto a él, sintiéndose agotada. «Oleg, ¿por qué vino mi suegra a verte?». «Solía estar enamorado de ti, pero mi madre me llevó lejos por un tiempo. Por cierto, esta es su casa. Cuando regresé hace 6 meses, te busqué, encontré tu dirección, y cuando se abrió la puerta, era tu suegra. Me echó fuera al principio, pero dejé una tarjeta de presentación, y comenzamos a hablar, gradualmente. Ella me dijo que te estabas muriendo y que necesitabas mucho dinero para el tratamiento, que no tenían. Acepté ayudar, pero solo si podía verte, por eso vino hoy». «¿Por qué no verificaste nada?», preguntó Ira, sorprendida. Le dijo que estaba bien y que su relación con su esposo era complicada. También le advirtió que no confiara en su suegra. Galina Konstantinovna y Volodia prometieron que tan pronto como diera el dinero, tendrías la operación. «Pero cuando tu suegra no me dio la dirección del hospital hoy, supe que algo estaba mal», dijo Oleg, levantando las manos. «¿Entonces mi esposo también está involucrado en esta estafa?». Ira se sintió molesta e incluso más triste. Se sintió avergonzada, comportándose como si intentara ganar simpatía mientras estaba sentada en un hogar hermoso con el romántico Oleg, tratando de convencerlo de que no le diera nada. «Ira, ¿de qué hablas? He dado mi dinero, trabajo como gerente y gano bien. No eres culpable de que tu esposo y tu suegra sean deshonestos. Te ayudaré, y no necesitaré nada a cambio», dijo Oleg, mirándola con confianza y tomando su mano. Ira de repente recordó al chico que estaba profundamente enamorado de ella y que no tenía miedo de protegerla de los chicos mayores o de los maestros. «Qué tonta he sido. Es simplemente absurdo», continuó. «Todo estará bien, Oleg. ¿Por qué mantienes a nuestra invitada tanto tiempo? Debe estar cansada del viaje. Su habitación está lista para ella», dijo de repente una voz femenina autoritaria. Ira miró hacia arriba y vio a una mujer pequeña en una silla de ruedas, vestida con un bonito traje color crema. Parecía ser la madre de Oleg, que había trabajado duro para recuperar el control de los asuntos de su padre después de un accidente. «Conoce a mi mamá», sonrió Oleg. «Estoy muy contenta de conocerte, pero no puedo imponerme. Tengo que ir a trabajar y pensar más», dijo Ira nerviosamente. «Escucha, lamento haber estado escuchando. Solo tengo buen oído. Tu situación es... Llama a tu jefe y dile que no puedes ir por ninguna razón. Confía en mí. No será un problema si te despiden. Sé que tu suegra y tu esposo no te esperarán por un tiempo. Vive con nosotros. Podemos hablar de todo, y podrás resolver tus problemas familiares con una mente clara», sugirió Elena Igorevna. Parecía tranquila y sabia, y sentía que era imposible decirle que no.
no solo por la situación, sino porque la miraba como si hubiera vivido muchas vidas. Elena Igorevna era sabia, amable y tenía una presencia imponente, como si tomara el control de su destino en el último minuto sin lastimarse en el proceso. Una semana después, a pesar de todo, Ira regresó a casa, pero descubrió que no podía entrar. Alguien había cambiado las cerraduras. No sorprendida, llamó a su esposo. Su madre respondió: no molestes a mi hijo. Se está divorciando de ti y nosotros nos encargaremos de la hipoteca después de dividir la propiedad. ¿Volodya no está dispuesto a hablarme directamente?, preguntó Ira con calma. Después de un poco de ruido, Volodya tomó el teléfono. Ira, ya no te amo. Me costó decir esto en persona. ¿Qué pasa con nuestro hijo? Me devolverás mi parte de la hipoteca, ¿verdad?, preguntó, sintiéndose avergonzada por él y dolida por sí misma. Bueno, lo resolveremos cuando nazca el bebé. En cuanto al apartamento, habla con mi mamá. No puedo lidiar con esto, murmuró Volodya. ¿Y mentir no te molesta? Ira casi revela que sabía sobre la estafa, pero la madre de Volodya le quitó el teléfono. Llama a la policía y sal de aquí. Estaré allí en 1 hora, gritó. En el apartamento por el que pagué, Volodya no me ayudará, suspiró Ira. Llamó a la policía, que rompió la puerta para que pudiera recoger sus pertenencias, pero sus ahorros habían desaparecido. Un colega la ayudó a empacar, y al cargar sus cosas en el maletero de un lujoso SUV, la madre de Volodya se lanzó hacia ella, pero dudó. Sabía que tenías un amante. Volodya se siente culpable. Será mejor que te vayas rápido, Galina Konstantinovna, antes de que le cuente a todos que usaste el dinero de mi Oleg para pagar la hipoteca. Estoy muriendo, después de todo, dijo Ira. ¿Pensaste que podrías deshacerte de nosotros? Mi Oleg tiene mucho dinero, así que buena suerte con tus monedas. Aún tendrás que mantener a tu hijo de por vida. Nunca ha trabajado de verdad, dijo Galina Konstantinovna con calma. Ira se sintió extrañamente aliviada por la discusión, aunque generalmente no le gustaba pelear. En lugar de ir a Oleg, fue a casa de Natasa. La madre de Oleg había prometido organizar trabajo remoto para Ira, y vivir con un hombre que la amaba le parecía inapropiado. El divorcio fue doloroso, pero facilitado por el abogado de Oleg, que confirmó que Ira había hecho una mayor contribución financiera y que se le debía reembolso. Oleg también tenía grabaciones en video que mostraban cómo le entregaba dinero a Galina Konstantinovna, que debía ser devuelto de inmediato. Ira dio a luz a una hermosa niña, negándose a reconocer a Volodya como el padre. Él estaba contento de que el problema se hubiera resuelto y que no tendría que pagar pensión alimenticia. Una vez que te cases con Oleg, no tendrás que lidiar con tu exmarido al llevar a la niña al extranjero. Simplemente olvídate de él, le aconsejó Natasa. Natasa misma se estaba preparando para casarse con su amado, finalmente organizando su vida. ¿No crees que es banal conocer a un hombre rico que me ama y descargarle todos mis problemas? No quiero parecer una cazafortunas, le preocupaba a Ira. Oh, Irka, has tenido suficiente tristeza. ¿Por qué no abrazar la felicidad?, instó Natasa. 1 año después, Ira y Oleg se casaron y se instalaron en su propio apartamento, y la hija de Ira ganó un hermano. Curiosamente, la predicción de Ira sobre su suegra se hizo realidad. Volodya cayó en el abuso de sustancias. No trabajó ni siquiera después de recuperarse. Robó los ahorros de su madre y finalmente incendiaron su apartamento con amigos. Galina Konstantinovna tuvo que alquilar su lugar y mudarse con él para vigilarlo. Volodya se volvió grosero y culpó a su madre por arruinar su vida, incluso intentando encontrar a Ira, pero su nueva suegra no lo dejó acercarse. No quería lastimar a mi madre, pero no me gusta vivir en una casa lujosa, admitió Oleg a Ira. Yo también tenía un poco de miedo de vivir con mi suegra, pero es encantadora, y la visitamos semanalmente. No tiene tiempo para extrañar a los niños, sonrió Ira, abrazando a su esposo. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó, por favor, dale un pulgar arriba. Todo lo mejor.